Y hoy es el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto y en todo el mundo se recuerda a quienes padecieron los crímenes del nazismo. Tal día como hoy, en 1945, las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz en la Polonia ocupada por la Alemania nazi. Este fue el mayor y más mortífero de los campos de concentración y exterminio, donde cientos de miles de personas fueron torturadas y asesinadas por orden de Adolf Hitler. Los nazis asesinaron sistemáticamente a unos 6 millones de judíos en el Holocausto, además de a personas de etnias gitana, homosexuales, discapacitados y opositores políticos. Nuestra compañera Aya Ibrahim habló con un sobreviviente del Holocausto que tiene un mensaje de esperanza para el mundo. Naftali Fürst no habló de su experiencia durante 50 años tras sobrevivir al Holocausto. Encontró la fuerza para compartir su historia hace unos años. Y lo hace públicamente desde 2005, incluso en Alemania. Creo que es importante contarlo porque mucha gente ni siquiera cree que el Holocausto tuviera lugar. Hay muchos negacionistas del Holocausto y hoy en día, en 2024, hay pocos sobrevivientes que puedan contar lo que realmente ocurrió allí. Como aún me encuentro en un estado bastante lúcido, me siento obligado a contar mi historia para que el Holocausto no caiga en el olvido. Este anciano de 91 años fue separado de sus padres en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Sobrevivió a una marcha de la muerte en Buchenwald y escribió un libro sobre su experiencia. Se habla sobre el Holocausto, pero nadie puede sentir lo que yo sentí durante el Holocausto. Lo asustado que estaba, el hambre que pasaba, lo solo que me sentía sin mis padres. Solo yo puedo sentirlo. Naftali vivió con gran preocupación los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre. Su nieta y su familia pasaron más de 20 horas escondidos en un refugio durante el asalto a su kibutz en el sur de Israel, antes de ser rescatados por soldados israelíes. Podemos decir que el 7 de octubre fue un desastre, una catástrofe terrible, increíble. Pero no fue un holocausto. Quiero transmitir el mensaje de que superaremos esta tragedia también. El ser humano, por naturaleza, quiere seguir viviendo. Y tenemos que encontrar una buena manera de llevarnos bien y ser personas buenas y felices. Confía en que compartir su experiencia pueda servir de lección y de advertencia para que la historia no se repita. Y analizamos ahora el tema con Paula Santana del Monumento Conmemorativo y Museo de Sachsenhausen. Señora Santana, gracias por estar con nosotros. Hablemos de la importancia de esta fecha, conmemorar a las víctimas del Holocausto en momentos en que el conflicto en Gaza alcanza su día 113. ¿De qué forma ha impactado este conflicto en su institución, en su tarea de mantener vivo el recuerdo de ese capítulo de la historia? Bueno, el 27 de enero no solamente es la conmemoración internacional de las víctimas del Holocausto, sino de todas las víctimas del nacionalsocialismo, la liberación de Auschwitz. Cada año conmemoramos un grupo diferente en el memorial. Este año conmemoramos a las personas que fueron traídas al campo de concentración de Sachsenhausen tras el levantamiento de Varsovia. Entonces, son muchos impactos, no solamente para nuestro memorial, teniendo en cuenta que muchos de los prisioneros del antiguo campo de concentración viven en Israel, siguen en contacto con el memorial y hemos prestado acompañamiento a estas personas que están sufriendo las consecuencias tras el ataque del 7 de octubre. Eso como un impacto. Otro impacto en la sociedad alemana sería las reacciones, algunas negativas,
de ejemplo, grupos de estudiantes que visitan hoy en día memorial y tienen cierta apatía o no logran conectar siendo familiares de padres árabes que llevan a relución lo que está pasando con el conflicto en Gaza. Entonces, cada vez que se habla de prisioneros, intrínsecamente se toma el memorial como si fuera un lugar netamente judío. Claro, Entonces, prisioneros judíos y ese tipo de apatías han sido reacciones que por fortuna son casos muy específicos y no generalizados. Precisamente, señora Santana, hemos visto las recientes grandes protestas aquí en Alemania contra la extrema derecha y en defensa de la democracia en este país. ¿Usted lo considera un aliciente para el trabajo de organizaciones e instituciones como Sachsenhausen? Durante años los memoriales en Alemania se han encargado de tener un trabajo y de contar la historia del nacionalsocialismo y de contar la historia a diferentes generaciones, pero no es un trabajo que sea aliciente, ha sido un trabajo continuo que han tenido los memoriales desde hace muchos años y no solamente desde este levante de la extrema derecha. Yo creo que es importante hablar que los memoriales tienen un trabajo en la educación histórico-política dentro de una democracia, pero que somos todos como ciudadanos los que debemos también ser responsables de ese trabajo continuo. Es decir, una visita a un memorial por un par de horas no es suficiente. Muchísimas gracias. Gracias.